Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La discusión sobre el aborto es una de las discusiones más apasionantes, más sensibles y más complejas que tienen las sociedades hoy en día. La pregunta sobre en qué situaciones, hasta qué momento, por voluntad y a cuenta de quién se puede interrumpir un embarazo, toca preguntas claves. Preguntas como, ¿cuándo adquiere ciudadanía una persona? ¿Cuándo es concebido? ¿Cuándo su corazón empieza a latir? ¿Cuándo nace? ¿O hasta qué punto tiene una mujer derecho a decidir sobre su cuerpo en detrimento de la existencia potencial de una persona? ¿O cuáles son los criterios para determinar si un feto va a tener o no una vida digna? ¿Cuáles son los criterios para evaluar el efecto de tener un hijo no deseado en la salud de una madre? ¿Tiene el padre de un feto algún derecho de decidir sobre su futuro antes de que nazca? Esas son todas preguntas que dan para debates religiosos, filosóficos y políticos muy interesantes. Y en ese sentido yo parto del reconocimiento de que los bandos en esta discusión tienen razones y argumentos honestos y válidos todos. Es decir, no es fácil decidir sobre ninguna de estas preguntas y las personas que defienden posiciones opuestas acá no se pueden separar entre buenas y malas. Reducciones como enemigos de la vida o fundamentalistas religiosos creo que no son útiles para la discusión. Dicho lo anterior, más allá de los debates filosóficos y religiosos, las decisiones que se toman alrededor del aborto tienen consecuencias concretas en la salud de cientos de miles de mujeres, al menos aquí en Colombia. Y en ese sentido, este es también un debate sobre todo de salud pública. Y en ese debate hay datos importantes, como que más allá de si es legal o no, si hay sentencia o no de la Corte Constitucional, en Colombia hay más o menos 400.000 abortos ilegales al año. Como que los abortos legales que se hacen son casi todos en el segundo trimestre, porque hay innumerables obstáculos de los prestadores de salud para practicarlos que hacen que se alargue el tiempo para hacerlos. Como que poner un límite de semanas al aborto, así suene sensato, tendría y será un obstáculo adicional para que las mujeres en este país puedan acceder a su derecho a abortar en las 3 causales autorizadas por la Corte. Entonces, en este debate hay que saber distinguir entre los argumentos de principio o lo deseable según la ideología de cada uno y la realidad. Y en un país como Colombia, a veces la distancia entre lo deseable y la realidad es enorme. Aquí arranca Zona Franca. Y volvemos al debate del aborto en Colombia, luego de que ayer se diera una decisión importante en la Corte Constitucional, de que la mayoría de la Corte desestimara los argumentos de uno de sus integrantes, de la magistrada Cristina Pardo, quien proponía poner un límite de semanas, después del cual sería ilegal practicar abortos, incluso en las 3 causales que ha reconocido la Corte. Para dar ese debate me acompañan aquí esta noche. Creo que es un tema que amerita que sean voces de mujeres el que lo den. Ángela Sánchez es representante de la Cámara del Partido Cambio Radical, es odontóloga, es profesional de la salud y entre su representación están movimientos cristianos que son muy activos en la política colombiana. Ángela, un placer tenerla acá. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y un saludo a todos los televidentes en esta noche. Y Mariana Ardila es abogada. Trabaja para la organización que hace más de 10 años, en el 2006, demandó a la Corte, demandó un caso de una mujer en Leticia, si recuerdo bien, ¿no? En realidad la demanda fue contra el Código Penal, contra la ley. Una demanda al artículo del Código Penal que penalizaba el aborto y que logró la despenalización del aborto en estos 3 casos. Mariana, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me imagino que contenta, aliviada con la decisión de ayer. Sí, celebramos la decisión de la Corte que ratifica una jurisprudencia de más de 12 años, pero hay que seguir en la lucha, como dijo la Corte, por eliminar las barreras de acceso que existen en el país. Ángela, ¿y usted no está contenta con la decisión de ayer? Bueno, la verdad es que primero que todo celebrar la posición, de la magistrada, que fue valiente al querer delimitar en tiempo las 3 causales de la sentencia 355 del 2006 y también la Corte pues da esa responsabilidad al Congreso
de legislar, y yo pienso que nosotros como Congreso sí estamos como en esa responsabilidad de frente al país de dar un debate muy amplio en el tema del aborto, que desde el 2006 que se pronunció la Corte debimos haberlo Que fue el dado. llamado que les hizo la Corte. Que fue el llamado, exacto. A ver, entonces empecemos por lo básico, y es que ¿cuál es la ley en Colombia? Desde el 2006 se despenalizó el aborto en 3 casos. Y dame, me adelanto, me desordeno, y dame los 3 casos, las 3 causales que elaboró la Corte Constitucional en ese momento. Dijo lo siguiente: se puede abortar legalmente en Colombia, 1, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico. 2, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida certificada por un médico. Y 3, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo, es decir, violación, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto, es decir, violación o incesto. Esas son las 3 causales, pero en ese momento la Corte no dijo mucho más, no puso, digamos, Mariana, un término para el cual se tuviera que dar, digamos, dentro del cual se tuviera que dar esa interrupción. Exactamente, la Corte siguió, digamos, el modelo que siguen los países que despenalizan el aborto por causales. En los países donde solamente hay aborto por causales, como es el caso de Colombia, por lo general no se pone límite temporal porque se reconoce que son circunstancias extremas en las cuales prohibir el aborto en cierto término viola los derechos fundamentales de la mujer. Entonces, en ese sentido, la Corte hace 2 años no hizo nada extraño, así se regulan los países que solo tienen aborto por causales. Claro, y entonces ahí hay una especie de vacío. Sí, claro, hay un vacío, pero yo quiero remitirme no solamente a la sentencia del 2006, 355, sino que la Corte declaró una sentencia anterior en el 94, la 133, donde también protegió especialmente al nasciturus. Y nosotros estamos, y pienso que, Mariana, bueno, es antes de que nazca el bebé. Bueno, muchos dicen feto, embrión, pero es el bebé. Entonces, hay una protección que con esta sentencia del 2006 no se quita, no se desvirtúa. ¿Qué pasa con...? Bueno, y Mariana lo acaba de decir, después de esta demanda de constitucionalidad, también la Corte ratifica que el aborto sigue siendo un delito en Colombia, solamente que se despenaliza en estas 3 causas específicas que acabamos de ver ahorita. Entonces quiero dejar esa claridad también con respecto a la sentencia. Hablemos un poquito entonces del caso que llegó ahora a la Corte Constitucional, para ponerle un ejemplo, porque esta discusión surgió de un ejemplo. ¿Cómo es más o menos ese caso, María? Bueno, el caso es una acción de tutela que tuvo que ser interpuesta por una mujer de 33 años, que aunque estaba en las causales y estaban certificadas por un médico, de forma ilegal e inconstitucional, fue paseada por 4 instituciones de salud donde le negaron el servicio. Y entonces a ella le dicen los médicos que el feto o el, no sé ¿usted cómo le dice? El feto. El feto. El feto tiene 2 enfermedades, que es aloprosenfalía lobar y displasia septoóptica. Y que esos son, digamos, unas enfermedades que pueden hacer que su vida sea inviable si llega a término, digamos. De lo que conocemos del expediente de la Corte, porque además es un expediente que tiene reserva por la naturaleza sensible de la información, de lo que se conoce del comunicado de prensa, es que la mujer estaba en 2 causales de las 3 permitidas. La de malformación y la de peligro para la salud. Y que esas dos causales tenían, como lo exige la sentencia del 2006, certificación médica. Pero la magistrada Cristina Pardo, y entonces aquí la voy a poner lo que dijo en un acto, es decir, no es normal que después de perder un ponente en una discusión de estas de la Corte Constitucional salga a dar declaraciones como lo hizo. Ella dice que tuvo la autorización del presidente de la Corte Constitucional, pero dio varias entrevistas de radio, de televisión, incluyendo esta que tenemos acá, en la que hace un argumento acerca de por qué cree que la decisión mayoritaria fue equivocada. Mi posición no fue aceptada por la mayoría. Venía descartando la posibilidad de que hubiera en Colombia aborto por discapacidad. Yo creo que
pues que esto tiene que ver mucho con el país que queremos, con el país que debemos ser. Yo creo que es un muy mal mensaje que nosotros le mandamos a nuestra, digamos, población colombiana en condición de discapacidad, el mensaje de que pues su vida no es una vida que merezca respeto, que ellos pues que la vida de un discapacitado no merece ser vivida y que pues podrían no tener derecho ni a nacer. Creo que es un mensaje que la Corte no debe dar. Y entonces ella habla de discapacidad y porque lo que ella cree es que la enfermedad que tenía el feto no necesariamente iba a hacer su vida inviable, sino que iba a tener, digamos, unos problemas, iban a ser en una condición de discapacidad y que por eso es que este no era un caso que se aplicara a una de las causales de aborto que están aprobadas por la Corte. Exactamente, y yo estoy de acuerdo, Daniel, no solamente en este caso, sino te pongo el caso de síndrome de Down, donde en España muchas mujeres con síndrome de Down han acudido al aborto para que no nazca este tipo de niños con esta enfermedad, y pienso que es discriminatorio. Pero porque eso no la sucede discapacidad, en Colombia, ¿sí? no, o sea, legalmente supuestamente no, pero yo conozco personalmente varias mamás cuyos diagnóstico médico es que tiene síndrome de Down y el criterio médico es aborte, 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 mamás que han sido valientes, que han enfrentado esa lucha de decir ¿qué hago? Aborto, no aborto, se han dado como esa pela por sacar adelante a su hijo y hoy en día viven con sus niños con síndrome de Down, pero son felices. Entonces, ¿Y qué pasa? Que ese criterio de discapacidad precisamente no es vinculante con la vida de ese bebé. El hecho de que un bebé le falte un dedo, un ojo, un pie, no significa que el bebé no pueda nacer. Al caso acá, porque entonces a la mujer que quería abortar y no la dejaron abortar, tuvo que poner una tutela, los médicos le habían dicho, usted sí califica bajo los criterios que ya ha avalado la Corte para el aborto legal en Colombia, ¿cierto? Y lo que hace la magistrada Cristina Pardo es traer, digamos que una evaluación médica distinta. Porque un criterio médico. Sí, ella aparentemente también tiene criterio médico, además de jurídico, y entonces lo que ella está contradiciendo es digamos, la evaluación médica que había recibido esta mujer y por la cual solicitaba el aborto. Bueno, ahí es el criterio médico de la patología que presenta la malformación. Pues yo lo investigué médicamente porque soy profesional de la salud y no es vinculante con la vida del bebé, sí con la salud posterior de la mamá y del niño, pero no vinculante específicamente, como dice la causal, de la vida del niño. Entonces pienso que esa es la aclaración que está haciendo la magistrada, pero Mariana también está haciendo que la mujer apeló a las dos causas, no solamente a la malformación, puede meterse sino en a la cualquier salud. momento, Mariana, no tiene que ser tan juiciosa. Quiero ser respetuosa de las posiciones. Bueno, quiero hacer varias aclaraciones. No existe en Colombia el aborto por discapacidad. Eso no es una causal de las que fue reconocida por la Corte. La causal, como Daniel nos mostró en la pantalla, es cuando el feto es incompatible con la vida extrauterina, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. También quiero resaltar que al menos dos organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, una colombiana y una internacional, el Programa de Acción e Inclusión Social de la Universidad de los Andes y Women Enabled International, intervinieron en la Corte Constitucional en este caso y dijeron que no estaban de acuerdo con restringir el aborto de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, las mismas organizaciones que defienden los derechos de esta población estaban, digamos, también con las otras 30 organizaciones que intervinimos ante la Corte. Entonces, lo que acá, y en eso estamos de acuerdo con la representante, es que las mujeres embarazadas deben tener información que no sea sesgada, que no sea estereotipada contra la población con discapacidad y tomar la decisión que, digamos, a bien tengan. En este caso no tenemos las pruebas del expediente y yo no soy médica, soy abogada. Entonces pero había unos puedo médicos que ya habían dicho... Pero los médicos, según el comunicado de prensa de la Corte, las dos causales se encontraban certificadas por un médico y los jueces de la mayoría de la decisión de la Corte dicen nosotros nos podemos poner a cuestionar lo que el médico ya certificó. Y yo aquí entonces no entiendo es cómo llegamos al debate de las 24 semanas.
porque entonces toda la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, que fue derrotada 6 votos contra 3 en la sala plena de la Corte Constitucional, llegaba a la conclusión de lo que había que hacer es que había que poner un término de 24 semanas, es decir, 6 meses, después de los cuales sería ilegal el aborto, incluso en estas 3 causales. ¿Cómo llega ella a eso? Bueno, el argumento que ella da en su ponencia es que después de las 24 semanas que se plantean, el bebé puede vivir perfectamente fuera del útero de la madre, es como el criterio que ella pone bajo la ponencia, pero pues bueno, yo quiero dejar claridad que mi posición es provida y no las 24 semanas. No estoy a favor del aborto en ninguna de las semanas, pero quiero especificar que este caso abre un debate muy interesante. Yo creo que Cristina Pardo estaría de acuerdo con usted, mira, sino que no mira, lo es dice. un debate muy interesante porque estamos hablando de un caso de malformación. ¿Qué pasa? Se están detectando esos casos muy tardíamente y fuera de todas las barreras que hay, que no es solamente en el tema del aborto, es en el tema de la salud. La semana pasada tuve un debate de cáncer infantil, donde evidenciamos todas las barreras que tienen los niños, porque aquí estamos hablando de los derechos no solamente de las mujeres, sino de los niños, y es por lo que yo también... pero ahí está el debate, porque bueno, es que ahí está el debate. No, ahí está, y por eso lo estoy dando. Si un feto de 6 meses es niño o no es niño. Claro, tiene vida, yo estoy definiendo la vida desde la concepción, bueno, ahí desde ese es digamos, la pepa central de este debate. Ese es el debate, pero quiero plantear lo que te estaba diciendo. Sí. El diagnóstico es muy tardío y ¿qué pasa? El sistema de salud debe invertir en prevención. Aunque, por ejemplo, hay una ecografía que se realiza a las 12 semanas para detectar algunas malformaciones. ¿Qué pasa? La mayoría de las mujeres no tienen acceso a esa ecografía en el término que es y no puede saber si tiene malformación o no. Además, muchas de ellas requieren un tamizaje más específico que no está en el POS, que tienen que pagar una cantidad de plata para poder ratificar si hay esa malformación o no. Y todas esas barreras y toda esa falta de inversión en la prevención es lo que está bueno, pero acabando entonces estamos con de acuerdo las que hay unas barreras para los derechos básicos de salud, de las mujeres, incluso claro, de la para salud. Los derechos de interrupción voluntaria del embarazo. Para todos los derechos de la salud hay barreras. Por eso, Daniel, es que era tan peligroso que se planteara poner un término, precisamente porque existen muchas barreras y esas barreras se empeoran en los lugares que son apartados de la capital. Aquí en Bogotá podemos hablar de pronto de una situación diferente, pero ¿qué hay del Amazonas? ¿Sí? ¿Qué hay del Cauca? ¿Qué hay de lugares como Neiva, de donde es mi familia, de donde crecí, de Pasto, de Bucaramanga, donde solo el hospital de la capital, ¿sí?, presta el servicio de interrupción voluntaria del embarazo porque hay demasiada objeción de conciencia? Y creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que un aborto después de los 6 meses no es ideal para nadie, ¿no? Claro. ¿Cierto? Es un procedimiento... es decir, a los 6 meses el feto es posiblemente viable por fuera del útero de su madre. ¿Qué pasa con la vida de la madre? Estamos ante un procedimiento que es muy complicado, no solamente médicamente, sino éticamente para quien lo practica y para quien se somete a ese tipo de intervención. Pero el tema es, ¿cuál es, digamos que el resultado de poner estos términos? Y lo que usted dice, esto eleva las barreras y hace que las mujeres que ahorita no pueden acceder a este derecho queden, digamos, en una situación de vulnerabilidad superior, claro, ¿no? Pero mira que algo que yo quiero dejar claridad es, bueno, la mujer cuando se somete al aborto, porque bueno, también decimos interrupción voluntaria del embarazo, pero cuando uno habla de interrupción es que puede volver a reanudar. En este caso no se vuelve a reanudar nada, es un aborto, o sea, estamos acabando con la vida del niño, pero también está en riesgo muchas veces la vida de la mamá. Y entre más pasa el tiempo, todos lo sabemos que los riesgos se aumentan en la vida de la mamá, claro, y tenemos que mirar. Pero voy al tema de las cifras que nombraba aquí Mariana. En Colombia, en el 2017, de acuerdo al DANE, murieron 93.992 mujeres en general. De esas causas, la mayor causa de mortalidad fue el cáncer en las mujeres, sí, y a causa del embarazo solamente el 0.47 de la mortalidad a nivel nacional. Me puse a mirar casos de Bogotá, Secretaría de Salud de Bogotá. En el 2017 se realizaron 8.726 abortos, de los cuales 8.693 fue por la primera causal.
por el peligro de la Y vida de la entonces, mujer. si quiere, vamos con los temas, el tema de Déjame, cifras. solamente 18 por grave malformación del feto y 15 por violación. Es decir, Pero la a lo gran que- mayoría por el tema, la causal de salud de la madre. Exactamente, esa es la mayor Entonces, causal. y ahí hay un debate hay un interesante, debate y es si interesante. se está utilizando de manera liberal el concepto de salud de la madre para, digamos que simplemente porque la madre quiere, ¿no? Y parte de su salud es que se cumpla su voluntad, y si se están utilizando esas causales de manera muy liberal. Vamos con cifras sobre aborto, con ejemplos de otros países del mundo. La magistrada Pardo dijo que la situación de Colombia era exótica, no lo resulta tanto. Volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 minutos de la noche, estamos en directo desde Bogotá, estamos escuchando sus opiniones, pueden hacerlo a través de Twitter, pueden también escribirnos, recuerden, nuestro correo es francamente@gmail.com. Hablamos hoy de la polémica alrededor del aborto en Colombia, que se superó al menos judicialmente ayer, luego de que la Corte Constitucional desestimara una ponencia que buscaba ponerle términos de 24 semanas, 6 meses, para que el aborto fuera legal en los 3 casos en los que lo es. Tenemos un tuit, dice Andrés Salamanca. No entiendo qué tiene que ver la supuesta defensa de las personas discapacitadas que dice la magistrada Pardo con pretender imponer un límite de tiempo para practicar un aborto en las 3 causales definidas por la Corte. Entonces, yo le preguntaba a usted lo mismo, Ángela, y quisiera saber un poco usted qué piensa. Mariana. Bueno, nosotras lo que pensamos es que las mujeres, tanto las que están en situación de discapacidad como las que no, tienen pleno acceso o deben tener pleno acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto legal y seguro. Entonces, Pero no, espérese, porque la pregunta era más, ¿qué tiene que ver el argumento del aborto por discapacidad que lanzó la magistrada Pardo, que escuchamos ahorita antes de irnos a la pausa, con la idea, saltar de eso a poner un término de 24 semanas? pues no se entiende muy bien porque, como ya lo dije anteriormente, en Colombia no hay aborto por discapacidad. Lo que hay es una causal que dice que se puede abortar si se quiere, no es obligación, cuando hay una malformación del feto que es incompatible con la vida extrauterina. Entonces, realmente no entra en contradicción el derecho al aborto legal y seguro con los derechos de las personas con discapacidad. Hablábamos de cifras, entonces estas son las cifras que yo tengo de Profamilia. Cifras sobre este tema, realmente tenemos cifras muy malas. Profamilia es una organización sin ánimo de lucro, pero privada, que presta servicios de salud en Colombia, también trabaja con el Estado en ciertas cosas. Y lo que ellos dicen es que en el 2017 practicaron 10.514 abortos. Similar a la cifra, ¿no?, que te dice. Y entonces dice que de esos 10.000, el 70% fue por la causal de preservar la vida o la salud de la mujer. El 18% por malformaciones del feto que hacen inviable su vida, y el 12% por violación o incesto. Es decir, la gran mayoría de abortos, y esto es solo lo que hizo Profamilia. No tenemos cifras a nivel nacional, ahí hay un gran problema. Y entonces lo que planteaba usted es que aquí se está utilizando una causal que podía ser restrictiva para simplemente, digamos, que las mujeres puedan abortar simplemente porque deciden hacerlo. Exactamente, en el primero, hacer claridad en lo de las cifras. No hay un monitoreo claro en cifras a nivel nacional donde podamos establecer, bueno, desde el 2006, que fue dada la sentencia C355, sí, qué seguimiento ha tenido, qué avances o qué retrocesos, o sea, no hay pues, ese parte porque monitoreo. El Congreso no ha actuado al Claro, respecto. exactamente, no se ha dado la normatividad, y esa es la deuda que te digo que tenemos, y tenemos que dar ese debate en el Congreso que se debió dar, vuelvo, insisto, desde el 2006. Pero ¿a qué voy? Primero, hay un déficit tremendo y sin cifras no hay un seguimiento, no hay un monitoreo y no hay las bases para establecer una política pública, sí, clara, pues en temas tan claros como la prevención. Bueno, aquí también el tema de educación sexual, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero tú me estabas preguntando en el tema de la primera causal, que es la que tiene mayor, donde usted dice que hay abusos Profamilia. O y realmente, liberalismo. realmente sobre eso no hay evidencia, o sea, no hay un estudio serio que nos diga que hay un abuso de esta causal. Mira, o sea, lo que tenemos más bien son más de 15 tutelas decididas por la Corte Constitucional
en donde lo que se demuestra con el expediente, con las pruebas que están ahí, que las mujeres están en las causales, cumplen los requisitos de traer el certificado médico y les niegan sistemáticamente el derecho, paseándolas de un lado a otro, y por eso, no por su culpa, sino por las fallas del sistema de salud, es que llegan en edades gestacionales avanzadas. Sí, claro, pero yo también... Entonces, a eso es a lo que el Congreso y Claro que también el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, hacemos un llamado a que se pongan las pilas. Esa es una cara, pero yo creo que hay otra cara. Exacto, hay otra cara, y es, yo como profesional de la salud tengo que llamar la atención también a las IPS y a las EPS, porque ¿qué está pasando? Conozco el caso de primera mano. Mira, yo hablo también de casos con mujeres, llevo más de 15 años trabajando con mujeres de la mano, un trabajo social donde han ido a IPS específicamente. Primero, mujeres que van a su control prenatal sin ninguna de las 3 causas, o sea, van a su control prenatal y lo primero que hace el médico es decirle, mire, el folleto, usted tiene un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero muchas veces estas mujeres me han dicho, bueno, pero yo no tengo ninguna de esas 3 causales, tengo uno de mis asesores que en el Consejo en el 2014, precisamente esta acá, hizo una investigación, también en una IPS, fue con una mujer, dijo, bueno, hay un embarazo, no queremos tener el bebé. Bastante anecdótico. No, pero quiero decirte que hay una realidad, porque hoy planteamos es una realidad de lo que pasa, que muchas mujeres acuden a la salud mental, que yo creo que, como dice, debe ser certificada por un profesional de la salud. Pero entonces, ¿qué pasa? Así ha sido en los casos. No ha sido porque muchas mujeres llegan, me siento deprimida, no me siento capaz de tener a mi hijo, no tengo los recursos económicos, entonces, ¿hasta qué punto? Y eso es parte de la salud mental, porque uno sí puede entender eso como salud. Una mujer que no quiere tener un hijo y que siente que tenerlo va a generar una repercusión en su salud mental, bien sea depresión, bien sea lo que sea, esa es una causal. Cosa es salud mental, exactamente. Un criterio médico y psicólogo, ¿sí? Entonces, y psiquiátrico. Eso es, la Corte dice que... certificado por un médico, incluso por los profesionales de la psicología, que son profesionales de la salud. Y en todos los casos que ha definido la Corte sobre esto, existe el certificado médico. Entonces, ¿por qué no llegan a las Cortes esos supuestos casos donde las mujeres abusan, sino que llegan los casos de las barreras? Yo entiendo que hay una cantidad de barreras muy importante y es clave hablar de esas barreras, pero también hay, sobre todo en las grandes ciudades donde hay acceso a estos servicios de salud, una forma, digamos, liberal de dispensar y de entender el derecho de la salud mental de las mujeres para acceder al aborto. ¿Cierto? Yo no lo llamaría una forma liberal, yo lo llamaría una forma de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos que dicen que la salud es algo integral, es física, es mental, es social, es un conjunto, no se puede como dividir por partes. Entonces, ¿usted sí estaría de acuerdo con decir que la salud mental implica básicamente casi que querer tener el hijo? Lo que la sentencia del 2006 dice es que cuando hayan riesgos para la salud, incluida la salud mental. Riesgos avanzados, dice también en la sentencia específicamente. Entonces, dame 3 causales otra vez y volvemos, porque aquí las palabras, porque en la ausencia de una regulación desde el 2006, seguimos pegados a estas palabras de la Corte Constitucional, que a veces terminan legislando en sus sentencias, pero pues porque ustedes en el Congreso no se han movido. Entonces, cuando exista, ¿cuál es la primera? La primera, cuando exista peligro. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico. Peligro para la vida o la salud de la mujer. O sea, peligro para la salud puede ser una depresión, ¿o no? Exacto, pero mira, yo también te digo, o sea, yo soy mamá de 2 hijos y en un momento del embarazo hay un cambio hormonal donde yo me puedo sentir como un poco deprimida, y eso no puede ser una causal. Pero no le va a quitar la agencia a las mujeres porque están embarazadas. No, pero te estoy diciendo que de por sí hay una tendencia en el embarazo como a un cambio hormonal y a cierta, depresión. Entonces sí le va a quitar agencia a las mujeres porque están embarazadas. No es agencia, pero mira, o sea, ¿qué pasa? Que en la realidad yo lo que digo es que si está la sentencia, entonces que se cumpla literalmente lo que dice. Pues claro, pero lo que dice Mariana es que se está cumpliendo, porque una depresión puede ser un peligro para la salud. Pero mira que... Si un psicólogo, un médico certifica que eso está representando un peligro para la mujer embarazada, el médico lo que le presenta es la opción, no está obligada. Pero muchas veces lo está certificando un trabajador social
ni siquiera un psiquiatra, no se está cumpliendo literalmente. ¿Dónde están esos casos? Es que los casos que, pues yo te los puedo traer acá, que están documentados, que documentan las organizaciones. Es que no hay cifras, todo lo hablamos porque no hay cifras reales a nivel nacional de lo que estoy hablando. Pero sí tenemos unas cifras que dicen que todos esos abortos que nos mostraron ahí en la pantalla se hicieron bajo la causal y asumimos que están certificados médicamente. Pero entonces, a ver, y hablando de cifras, sí hay otras cifras, digamos que más menos puntuales, pero que hablan de otro problema de salud pública alrededor de la interrupción del embarazo, y es que esto es un hecho con o sin sentencia de la Corte en Colombia. Dame el de abortos en Colombia, por favor. En Colombia se calcula que al año, más o menos, y esto es un dato de la Guttmacher Institute, que es un instituto estadounidense, hay alrededor de 400.000 abortos ilegales, en su gran mayoría, ¿cierto? Pues tendríamos que decir abortos clandestinos, porque en realidad no sabemos de esos abortos, por ejemplo, cuántas mujeres o cuántas niñas terminaron recurriendo a un aborto clandestino porque no tuvieron acceso en el sistema de salud. Clandestino, esa se la compro, esa modificación al lenguaje. Pero entonces déjeme dar estas cifras. Entonces, cada año se realizan, dicen ellos, más o menos 400.000 abortos clandestinos. En el 2008, 322 de estos abortos fueron interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en instituciones de salud. Es decir, estos son los datos del 2008, nada más 300 de los 400.000 fueron practicados en instituciones reconocidas. El 44% de los embarazos no planeados termina en un aborto inducido, dice el Guttmacher Institute. El 87% de los abortos legales se dieron en el segundo trimestre del embarazo. Y este es el problema de que se demoran mucho en hacer los abortos por las barreras que hay para la salud de las mujeres. Pero bueno, le doy otro dato, Daniel. Por ejemplo, el sistema de salud colombiano ofrece tratamiento de posaborto a 93.000 mujeres cuyas complicaciones eran evitables. Entonces también el hecho de que estemos de que por las barreras se esté empujando a las mujeres a la clandestinidad también no solamente afecta su salud y su vida, sino que afecta también los recursos del sistema de salud. Y entonces, espérese, si hubiera un acceso... Me tengo que ir a la pausa, quiero conocer su opinión sobre esto, pero regresamos. El problema de salud pública detrás de los abortos clandestinos en Colombia no se va a ir con una sentencia, con eso ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo, son las 9:41, envíen sus opiniones, estamos hablando acerca del debate alrededor del aborto aquí en este país, donde las complicaciones producto de los abortos clandestinos son importantes y tienen un costo también sobre el sistema de salud pública. Estos son al menos algunos datos, usted los daba creo que antes de irnos, yo también los tenía por acá. Y entonces, 1 de cada 3 mujeres que tiene un aborto clandestino, pues le compro el término, desarrolla complicaciones. Esto es aproximadamente 133.000 mujeres al año, ¿no? Y entonces, y no me quiero detener en las otras cifras, pero Ángela, si hay 400.000 abortos clandestinos en Colombia, y eso es un hecho, y sucede año tras año, entonces, ¿no sería mejor tener un aborto legal para minimizar los riesgos a los que se exponen todas estas mujeres? Mira, primero que todo, yo sí no estoy de acuerdo con el término clandestino, sino que son ilegales, y hay que dejar esa claridad a los televidentes que nos están viendo primero. Segundo, este estudio que nos da... ¿Usted está de acuerdo en que le metan a la cárcel a una mujer que decide abortar, que está por fuera de esas causales? No estoy de acuerdo con el aborto bajo ninguna causal. Estoy defendiendo la vida, pero las dos vidas. No solamente la de la mamá, porque yo he trabajado de mano de muchas mujeres que han tenido que sufrir... claro, es que la ilegalidad es una cosa seria, ¿no? La ilegalidad lleva a la cárcel. Claro, lleva a la cárcel, pero tenemos que defender no solamente la vida de la mujer, sino la vida del que está por nacer, y quiero ser clara en eso. Ahora, el estudio que me acabas de dar tiene algunas, hay otras organizaciones que debaten este estudio, porque te pongo un ejemplo, en el 2017... ¿La cifra de 400.000? Sí, en el 2017, según el DANE, nacieron 600, ya te digo el dato, 47.000 niños, o sea que 400.000 fueron abortados. Ajá. O sea, es un poquito la cifra. ¿Usted qué cifra tiene de abortos clandestinos
Es que no hay cifras, esto de la cifra de los 400.000 es un estimado, o sea, no podemos hablar exactamente, de pero cifras. A eso voy, que listo, tomemos ese supuesto, pero miremos esa realidad y seamos coherentes. Póngale que igual son 200.000 y ya son qué? igual altísimos. O sea, Exacto. la cifra, ¿qué es lo que nos demuestra? No, la cifra nos demuestra qué tan grande, es decir, cuál es la magnitud de este tema como de salud pública, ¿no? Claro. Y que la clandestinidad en realidad lo que pone es en riesgo la vida y si y la yo salud te de doy las la mujeres. cifra de las mujeres que se mueren por cáncer, como te lo vuelvo al principio, pues entonces diríamos, ese es un tema de salud pública prioritaria pero para enfocar. Después hacemos un tema de cáncer. No, pero te estoy poniendo en el tema de las cifras para que seamos un poquito como coherentes con esas cifras. Pero entonces, más allá de las creencias religiosas de cada uno, las suyas, las de la señora Cristina Pardo, la magistrada de la Corte Constitucional, que tiene unas profundas... No es un debate religioso. Yo creo que en el tema de las posiciones de ella, el debate sí se vuelve religioso, pero ahorita hablamos de eso, porque ella cree que la vida se crea una vez hay fecundación, es decir, que la vida es una, indivisible y absoluta. Pero entonces, en términos de salud pública y usted como profesional de la salud, viendo que hay cientos de miles de abortos clandestinos o ilegales, ¿no sería mejor tener una política en términos de salud pública, de legalización de estos abortos, de prevención? De prevención. Fíjate que la prevención es a lo que, como profesional de la salud, es en lo que más deficiencia tenemos. Ayer te estaba comentando, tuvimos el debate de presupuesto y uno de los temas más afectados es la salud y el tema de prevención y el tema de políticas públicas y programas para prevención. Precisamente, entonces, el tema para de educación prevenir sexual. que las mujeres tengan efectos, digamos, nocivos de los abortos clandestinos, ¿no sería mejor tener un aborto institucionalizado? No, yo estoy de acuerdo con la prevención y explicarle a la mujer desde que inicia su vida sexual el embarazo, los riesgos, los pros, los contras, que la mujer pueda decidir antes de quedar embarazada. Claro, en eso estamos de acuerdo que no podemos mirar el tema del aborto de una manera aislada. Los derechos sexuales y reproductivos son integrales. Entonces aquí estamos hablando que va a haber políticas públicas serias de anticoncepción, de educación sexual. Que no están funcionando. Que no están funcionando, de acuerdo, de información amplia sobre salud sexual y reproductiva, etcétera. Pero mientras eso sucede y mientras llegamos a ese país ideal donde hay amplia educación sexual, donde hay amplio acceso a anticonceptivos, ¿qué hacemos mientras tanto con las mujeres cuya vida está en peligro por un embarazo o cuya salud, las niñas violadas, las mujeres violadas, o aquellas que tienen un feto que es inviable, incompatible con la vida extrauterina? ¿Usted cree que el aborto se debería legalizar en todos los casos, a voluntad o usted, porque está en una organización, no quiere comprometerse con una opinión? Nosotras lo que defendemos es que lo que tenemos ahora en Colombia es un mínimo. En realidad, lo que estamos defendiendo es el mínimo. Esto es lo mínimo que el Estado colombiano tendría que hacer. Y está incumpliendo el Estado colombiano en garantizar el acceso. De ahí para allá, todo lo que sea más garantías para las mujeres, más acceso, para que protejan su vida y su salud, es bienvenido y el Congreso puede regularlo para avanzar. Y el tema en el Congreso siempre es polémico porque les voy a poner lo que opinan las mujeres, las bogotanas que entrevistamos hoy en la sección de Zona Franca en la Calle, acerca de esta propuesta que hacía la magistrada Cristina Pardo de prohibir el aborto después de los 6 meses, de las 24 semanas. Esto es Zona Franca en la Calle. ¿Estás de acuerdo con que se puede abortar después de los 6 meses aunque el feto ya pueda sobrevivir afuera del útero? No, ni antes. No lo haría yo, pero siento que sí tiene que haber un derecho para todas las mujeres. Pues digamos alguna malformidad está así, pero ya tanto tiempo como que si no lo detectaron antes, pues no sé, en mi ética no está. Yo creo que antes sí, creo que más de los 4 meses no, porque pues el feto siente. Yo pienso que ya con 6 meses ya es un ser humano. Sería mejor que lo tuvieran y lo dieran en adopción. Pienso que cuando se llevan 6 meses ya lleva cierto como crecimiento, entonces no estaría de acuerdo. Sí, ¿por qué? Porque tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que quieren. En ese momento ya hay una vida. Y al realizar un aborto pues ya es un asesinato, pienso yo, no sé. Yo creo que en ningún momento se puede abortar, es mi parecer. Y 6 meses ya es un bebé. Hay niños que nacen de 6 meses y hoy en día tienen 18 años. Yo no comparto mucho el aborto, pero
dadas las circunstancias de la vida actual, que vemos tantas cosas como pasan, habría que aceptarlo, pero máximo pensaría yo que serían los 3 meses. Así sea antes de los 6 meses es un pecado. Desde el momento en que el bebecito está en la panza de la mamá, ya es una vida totalmente aparte e independiente de la mamá, entonces no tiene por qué ella tomar la decisión con respecto a una vida que no es de ella. Primero debemos pensar y cuidarnos, además hay muchos métodos de planificación. ¿Y las mujeres que han sido violadas, abusadas sexualmente? Para eso creo que hay como programas de psicología, entonces entrar en esos programas sería la única, pienso yo. Bueno, representante, usted está alineada con la opinión, aunque hoy salió una encuesta de Atexco en la W Radio que iba en otra dirección, decía que más del 70% de las mujeres estaban en desacuerdo con la restricción que quería hacer la magistrada. Es que, Daniel, depende mucho de cómo uno haga la pregunta, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de si estamos de acuerdo con que una mujer cuya vida está en peligro y que ha sido paseada por 4 hospitales, ¿sí?, tenga un aborto en esa gestacional, ¿sí? Estamos hablando de si una niña de 10 años, las niñas de 10 a 13 años son las mayores víctimas de violencia sexual en el país. Estamos hablando de si esa niña de 10 años que ha quedado embarazada, la mayoría de las veces por un familiar, ¿sí?, debería tener acceso al aborto. Y si después se le pasa de los 6 meses, entonces ya no puede. Déjeme, Daniel, yo quiero decirle algo muy importante, y es que para mí el aborto es una consecuencia de todas las violencias que sufre la mujer, no es la solución. O sea, en el caso de la violencia, la niña que es abusada sexualmente, o sea, fuera de eso, exponerla al aborto, que si tú ves, yo tengo el protocolo acá del algoritmo de atención del IB, de la primera a las 15 semanas hay un tratamiento de dilatación y aspiración del feto, el bebé, o como ella dice, el feto para mí es el bebé. Es un procedimiento invasivo y que no es, o sea, tú hablas con las mujeres, la mayoría de las que han abortado, hay un síndrome post-aborto que es complicado. Entonces nosotros no solamente es decir que es la solución para el abuso sexual, que es la solución para muchas, o sea, hablo médicamente, y que en la causal primera, digamos, de la vida de la madre, depende de un concepto médico. Claro, médicamente, por ejemplo, la OMS no reconoce que el síndrome posaborto exista, ¿sí? No es cierto, ninguna autoridad neutral ha verificado que el síndrome posaborto exista, y antes existen estudios muy recientes de este año en Estados Unidos que se hizo un seguimiento a 1000 mujeres que abortaron, y realmente lo que se determinó es que cuando el aborto se hace en condiciones seguras, con toda la información y voluntario, no tiene consecuencias psicológicas. Sí, tiene consecuencias, la mayoría de las mujeres. La OMS, ¿según quién? Mira, hay estudios, aquí tengo, bueno, ya te muestro el estudio, pero también te hablo de las mujeres que practican un aborto y sufren después, o sea, una serie, o sea, necesitan un acompañamiento porque no es fácil para una mujer abortar, ni es la primera decisión que debe tener a la mano. Imagínate, acá habla interrupción voluntaria del embarazo. Voluntaria es cuando yo tengo una capacidad de decidir, ¿no es cierto? Pero usted estaba diciendo que las mujeres embarazadas tienen muchas hormonas y entonces no pueden decidir. No, que no pueden decidir, no, que no puede usarse ese cambio para decir, es la causal de salud mental perturbada para decir que no puedo tener un hijo. Lo otro que es clara la OMS en determinar es que hay métodos de aborto que son seguros en cualquier etapa del embarazo. Es decir, no es incluso más peligroso a veces un parto que tener un aborto cuando se hace en condiciones. Sí, pero ¿quién está pensando en el dolor del bebé? ¿Quién está pensando en ese método de aspiración? Y ahorita terminamos con ese que es la pepa del debate que hemos rozado aquí en varias ocasiones. ¿Cuándo empieza una ciudadanía más que una vida? Esa es la pregunta de fondo acá. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, tenemos 4 minutos para cerrar. Yo creo que aquí el argumento de fondo que trae Cristina Pardo, la magistrada de la Corte Constitucional, es este. Y sale en el comunicado que se publicó ayer, y es que a juicio de la magistrada Cristina Pardo debe hacerse énfasis en el hecho de que el individuo humano es viviente y que la vida es de suyo un proceso,
un irse manifestando en el tiempo, un continuo desarrollo, siendo la vida humana un único proceso y no una sucesión de vidas de distinta entidad. Hay que concluir que la humanidad que se predica de la vida en general debe predicarse también en todas las etapas y estados del proceso vital. Y entonces yo les decía que esta es una discusión filosófica. Lo que dice aquí es que la vida y la ciudadanía empiezan cuando hay la concepción, ¿cierto? ¿Usted no está de acuerdo con eso y la Corte tampoco está de acuerdo con eso, o sí? Tanto los estándares internacionales como la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo que dicen es que se adquieren derechos desde el nacimiento, ¿sí? Entonces, desde ahí, y las mujeres embarazadas, pues por el hecho de estar embarazadas no dejan de ser personas, entonces tienen derecho a la vida y a la salud y a protegerla, y si lo deciden y lo necesitan, a practicarse un procedimiento de aborto. Entonces, en realidad, no existe ninguna base jurídica para decir lo que como usted interpreta a la magistrada Pardo, porque en realidad todas las convenciones internacionales, incluso la Convención de los Derechos del Niño, dice, está de acuerdo con el estándar de que es a partir del nacimiento. Entonces, la idea de que la vida comienza en la fecundación, ¿de dónde viene? Es un término científico donde se habla de que obviamente desde que hay la fecundación ya hay un ADN propio e irrepetible, ni siquiera el ADN del papá y de la mamá, ya ese individuo tiene un ADN propio con la capacidad de desarrollarse y de tener obviamente su desarrollo vital hasta la muerte. No fue creado para morir y para ser asesinado, sino para vivir, y esa protección que está en el artículo 11, donde el derecho a la vida es inviolable, no es solamente para la mujer, como lo he trabajado por muchos años, sino para el niño. Y quiero decirte algo, Daniel, y es que Colombia no puede tener una doble moral. El sábado se está convocando una marcha por el derecho de los niños. Todos nos indignamos con el secuestro del niño Cristo la semana pasada. Son asesinados diariamente niños y nos rasgamos las vestiduras, pero las niñas violadas aquí, que quieren interrumpir el embarazo. No, mira, hay que trabajar por acabar con las cifras de abuso sexual que son impresionantes y que van en aumento en Colombia. ¿Qué hacemos? Pero no, la solución no es el aborto para detener el abuso sexual, no es el aborto es una violencia. Es para respetar los derechos de las niñas que quieren interrumpir un embarazo que no fue producto de su voluntad. Sí. Mira, yo no estoy para obligar o no obligar a nadie. Cada persona tiene, y por eso están las sentencias de la Corte. Pero yo quiero dejar claro que el aborto no es la solución, que debemos trabajar en la prevención. Es decir, la ley obliga pero a es una voluntaria. mujer. O sea, pero la ley, la interrupción, es decir, la ley hoy en Colombia obliga a una mujer que no cabe dentro de estas tres causales a tener un hijo, así ella no quiera. Pues mira que por eso volvemos al tema que muchas mujeres están acudiendo, bueno, a esos abortos ilegales que están a la mano de cualquiera, con una llamada, con un anuncio, con un WhatsApp para acceder a términos ilegales, pero yo a lo que voy es que defiendo las dos vidas, no solamente la vida de la mamá, sino la vida del que está por nacer, y tenemos que ser radicales en eso. ¿Usted quiere una última palabra? Pues lo que queremos decir es que el aborto en Colombia, en las tres causales que hemos discutido, es un derecho fundamental desde hace 12 años. Ayer la Corte lo vuelve a ratificar y vuelve a ratificar que el Estado debe remover obstáculos. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Este es un debate que seguirá dando la sociedad colombiana, un debate fundamental. Y yo vuelvo mañana con más periodismo, con otros debates y más opinión. Chao.